Muy buenas tardes, mi nombre es Marcelo de la Torre y para este trabajo final nos tocó analizar lo que es la película Milagro en la celda 7. Específicamente a mí me tocó realizar la parte de la prehipótesis, en la cual este enfoque consiste en identificar lo que uno piensa antes de ver la película, pero también lo que va suponiendo mientras ve la película y al final si lo que se supuso llega a suceder o no. Y pues a continuación voy a compartir mi experiencia, pero también un poco la experiencia de mis compañeros al ver esta película. Y pues antes de verla, el título El Milagro en la celda 7, pues me hizo pensar y nos hizo pensar que la historia pues iba a ser triste, dramática, pero dolorosa, pero también que iba a tener pues un elemento de esperanza, ¿no? Algo de un milagro, algo milagroso iba a suceder. Y te hace pensar que pues toda esta película va a tomar, va a ser en un espacio el cual es pues una cárcel literalmente, una prisión literalmente, o alguna como casa o espacio que te hace sentir que estás en una prisión, ¿no? Y pues también te hace pensar pues que va, como que el milagro va a estar relacionado pues a algún preso o que algo injusto sucede y que se busca la justicia, como que todo eso te hace pensar, ¿no? Y también pensé que la película va a estar centrada como en sentimientos pues como muy humanos, ¿no? Sobre el amor, la familia, la justicia, la empatía y todo eso. Y desde que aparece el personaje principal, el cual es Lee Jong-woo, el cual es una persona que tiene una discapacidad intelectual, pues entendí que su historia y la historia de la película iba a girar en torno a su gran injusticia, ¿no? Él es arrestado por un supuesto asesinato de una niña, de un policía, pero desde el principio se sabe y se nota que él no es culpable. Entonces como que esperas pues que toda la historia va conforme a eso, ¿no? Y pues conforme va avanzando la historia, pues el amor y la relación que él tiene con su hija, pues piensas que va a ser como la pieza clave para cambiar su situación, ¿no? Para encontrar esa justicia. O sea, tú piensas que toda esa relación es como la llave para conseguir la justicia. Y también supuse que los compañeros de la celda del personaje principal pues lo iban a ayudar, ¿no? Aunque al principio fueron un poco hostiles o un poco como fríos, al final pues piensas que como que con ellos va a tener una mejor relación y lo van a ayudar. Y así fue, o sea, ellos se unen para protegerlo y ayudarlo y hasta lo ayudan a que su hija entre a la cárcel a escondidas para poder ver a su papá y pues estar juntos, ¿no? Y pues con todo esto yo creí que la película pues iba a terminar con que la verdad del personaje principal pues iba a terminar siendo la luz, ¿no? O sea, yo pensé que muchos pensamos que pues al final pues la historia del personaje principal iba a estar escuchada por las autoridades y que van a recuperar su libertad, ¿no? Que su injusticia iba a ser probada como injusticia y que él iba a conseguir la justicia. Pero eso, pues al final las cosas no sucedieron como yo pensaba, aunque hubo momentos muy bonitos, como cuando todos los presos lo ayudan a reencontrarse con su hija, o cuando él comparte pues un momento especial en la cárcel con su hija. El final fue muchísimo más triste de lo que uno esperaba, ¿no? O sea, el personaje principal pues fue ejecutado injustamente al final, a pesar de que todos saben que era inocente, y pues no lo logran salvar a tiempo. Y aunque años después la hija del personaje principal se convierte en abogada y reabre el caso de su papá y gracias a muchísimo esfuerzo y trabajo lo logra demostrar como él es inocente, pues ya es muy tarde, ¿no? Pero me gustó mucho la forma en la que se mostró como el amor entre el papá y la hija y también como con todos los demás presos, o sea, me gustó ver cómo van cambiando y se van desarrollando estas relaciones y que pues aunque al final fue muy triste y que uno llega a pensar que se iba a conseguir la justicia, pues te hace pensar te hace reflexionar sobre pues el sistema jurídico, ¿no? Como tal y los prejuicios y el valor de lo que es la empatía, ¿no? Y pues esto fue como la reflexión de la prehipótesis de la película y pues es una historia que mezcla como la ternura y el dolor, pero pues es lo que pasó, ¿no? Y ahora vamos al siguiente punto. Hola, y ahora toca hablar del análisis impresionista, específicamente de los valores estéticos. Como ya sabemos, la película es Milagro en la celda 7 de Lin Wang Kyung del año 2013,
Corea del Sur. Los, disculpen, los textos que vamos a ejemplificar son los basados en Raúl Mora del año del 2010, de la página 62 a la 65. Bueno, en los valores estéticos yo quiero ejemplificar dos y también unos simbolismos. Primero vamos a hablar de estos valores estéticos visuales. Para mí hay dos valores importantes. Primero va a ser la luz y la sombra. En la película se utiliza muchísima luz natural. Esto para mí me evocó mucha calidez, inocencia, seguridad en todas estas tomas. Pero también vemos muchísima luz artificial. Esto se vio mucho en la cárcel, donde siempre se va a reflejar una tristeza, dureza, injusticia, incomodidad. Y para mí todo el contraste de iluminación es clave, ya sea una iluminación alta o una iluminación baja, ya que va a perjudicar para bien o para mal los estados emocionales de los personajes y por ende también cómo nos sentimos identificados con esos personajes. Otro que yo quiero hablar es ligado, va a ser los colores. La verdad, la paleta de colores de la película es buenísima, con tonos muy apagados, como ya lo mencioné en la prisión, y colores muy vivos, es siempre en las escenas del padre y la hija, donde podemos ver un simbolismo de amor, de familia, de preocupación, y pues también en la cárcel, que vemos, como yo lo mencioné, tristeza, incomodidad, y eso se nota muchísimo. Otra cosa que quiero hablar es la estética auditiva. Para mí la música, la banda sonora es muy buena. Siempre, para mí en las películas es muy importante la música como el guión. Si tienes un buen guión pero no tienes buena música, pues no, a veces yo no siento como el clímax, por así decirlo. La música te llega a ese clímax, te intensifica como el tono emocional de las escenas y especialmente las de tensión y en las tristes. Bueno, también en las alegres, en todo va de la mano, la verdad. Y también todo el diseño sonoro, o sea, ya dejando de un lado la música, o sea, los sonidos como en la prisión, donde te va a dar como un realismo y también esta atmósfera de opresión y, también la falta de sonido, o sea, el silencio se utiliza mucho para generar la tensión y va ligado con la música. Si hay buena música y un silencio, a mí me genera incomodidad, me genera como ansiedad también y a veces son las cosas que la película quiere llegar a promover. Y bueno, por último, El milagro en la celda 7 va a reflejar elementos visuales, auditivos y narrativos con todos los personajes y enfocados en los valores estéticos. Como ya mencioné, la película se va a apoyar de iluminación, una buena paleta de colores, que esto va a influir en el ánimo de las escenas, como la música y los sonidos. Para mí hay muchísimos símbolos, como todas las escenas del padre y la hija, donde me van a generar inocencia, esperanza, y también las escenas de las prisiones que me generan tristeza, como una reivindicación y aprender de todos estos errores que se cometen. Y para mí las características estéticas más destacadas de la película incluyen, como ya lo mencioné, pero con el objetivo de la carga emocional. También la interpretación de los actores es muy buena y todo el uso simbólico de los objetos también. Todo esto va de la mano para generar un buen clímax y así tener un valor estético muy bien dado y acertado. Muchas gracias. En cuanto a provocación, que se basa en las emociones y sentimientos que vas sintiendo a lo largo de la película. En cuanto a esta película, se siente primero ternura debido a que ve la relación que tiene Jong-Hoo con su hija
En cuanto a que ves que le quiere dar todo a su hija, le quiere comprar la mochilita que quería desde el inicio, pero también sientes rabia porque al ver que es culpado de un crimen que realmente no cometió y que si bien en un inicio no se ve que no lo cometió, se da por hecho que sí o sí lo hizo y esto se siente una injusticia y rabia, tristeza, el ver que simplemente por su discapacidad intelectual es simplemente culpado. O sea, no se le da para nada el derecho de la duda ni nada. Simplemente dicen que es culpable porque tiene esta, este problema, esta condición intelectual, el cual hace que no se pueda defender. Y esto también te da como un sentimiento de nobleza del personaje. En cuanto a el cómo lo maltrataron dentro de la cárcel, se siente feo porque también todos los demás ven como al personaje simplemente lo tratan mal porque piensan que hizo, o sea, dan por hecho que hizo el crimen, que mató a la niña, cuando realmente no mató a la niña y simplemente lo dan por hecho, pero cuando lo van conociendo, van viendo que es buena persona, incluso quiso defender a uno de los prisioneros y así se ganó a los demás prisioneros dando un sentimiento de esperanza y compasión, dando a entender que pues realmente no es culpable. Así descubren que es inocente. Incluso hubo un incendio en el que el director de la prisión vio al ser rescatado por Jong-Ho, vio que no era culpable, vio que realmente no debería de haber estado ahí. Así que con esto, pues se sintió un sentimiento de esperanza, pues al ver que el director de la prisión sabe que no es malo, pues piensas que puede sacarlo o algo, pero pues no. Además hay otras escenas tiernas, como cuando meten a la hija de Jeong-Hu, del prisionero, a la celda 7 que es donde están, y simplemente la dejan estar unos días. Pero lamentablemente en el juicio, que pues es amenazado antes del juicio por el papá de la niña que lamentablemente falleció, eh, que es el jefe de la policía, lo amenaza diciéndole que le haría algo a su hija si no se declara culpable. Así que lamentablemente se declara culpable, dando un sentimiento profundo de frustración, de impotencia, pues ya tenía practicado todo lo que iba a decir, todo lo que tenían pensado que realmente había sucedido, que la niña, la hija del jefe de policía, había tropezado y que había sido un accidente y no un crimen cometido por él. Pero al ser pues amenazado, se declaró culpable y así le dictaron la sentencia de muerte. Lamentablemente esto te llena de aún más impotencia, más dolor, refuerza el sentimiento de impotencia, de que no se puede hacer nada más, de que el poder, las figuras de poder lamentablemente ganan, o sea, le ganan lamentablemente a Jong-Hu y pues el final es aún más desgarrador. Ah, antes de que lo lleven a la prisión, perdón, a, pues donde lo van a ejecutar, le da la mochila que tanto quería su hija y esto sinceramente te deja destrozado, te da un corazón roto y simplemente cuando lo sentencian a muerte y lo matan, por así decirlo, se siente injusticia total. O sea, no debió de haber muerto por la pena de muerte, porque no fue culpable. Y
Años después se ve un poquito aliviado esto debido a que la hija se hizo abogada y logró que por fin, después de tantos años, se declarara no culpable a su padre. Esto te da un poquito de alivio y un poquito de esperanza en cuanto a que hay justicia. Lamentablemente en este caso fue tardía, pues ya lo habían ejecutado. Eh, Lamentablemente no se logró hacer antes. En cuanto a qué te evocó la evocación, qué te evocó esta historia, qué te hizo recordar, o a qué se parece de las experiencias o vivencias que has conocido. Tengo muy claro que me recordó en cuanto a los roles de poder, en lo de 68, que es la cuestión de que iban a hacer los Juegos Olímpicos en México y sucedió lo de los estudiantes y simplemente se quiso ocultar para dejar pues limpio al país para que se hicieran los juegos. Y aquí se ve lo mismo con el jefe de policía en la película. Simplemente a veces quien tiene el poder es quien recibe lo que quiere y no importa que sean muchas injusticias contra quien realmente es inocente. Y además podría decirse que la película te muestra mucho que pues no siempre hay justicia y además la relación que se puede hacer es que no hay muchos casos de la vida real, no hay inclusión para personas que pues tienen una discapacidad intelectual y simplemente no se les toma en cuenta y no hay inclusión para ellos. Eh, Acerca de la postura moral que veo sobre esta película, me, como estudiante del ITESO, que recién cumplí 22 años, me pareció sumamente fuerte la película. Además de que me pareció que te quiso mostrar que la justicia lamentablemente no siempre se da, pero siempre hay que buscarla. L- Siempre hay una unión humana, eh, como se dio con los prisioneros, siempre entre, por así decirlo, la gente buena que busca lo correcto, puede haber humanidad. Siento que la película te busca mostrar eso, que a pesar de momentos muy oscuros o simplemente momentos malos, va a haber gente que realmente quiera hacer lo correcto y se busque hacer la justicia. Además de que da un mensaje en cuanto no a la discriminación en cuanto a las personas con cualquier discapacidad, además de que se logre como erradicar esta injusticia en cuanto a las personas que no tienen tanto poder. Cuando vi la película Milagro en la celda 7, pues sabía que no era solo una historia triste, sino que también es una película que se mete bajo la piel y que esta no pide permiso para conmovernos literalmente. Es justo que elegimos este análisis impresionista porque este modelo permite hablar desde lo que sentimos, desde lo que la película despierta en cada quien. Y a mí personalmente me convocó desde la ternura más profunda, que algo en la relación entre Memo y su hija, que trasciende las palabras desde que los vemos juntos, esa conexión que es inquebrantable, pero también sentimos el miedo, no de que el mundo no los entienda, la diferencia de Memo, pues todos estamos en su contra, que eso la verdad me confrontó. La escena que más me impactó fue cuando Memo en medio del juicio no puede explicar lo que pasó, su lenguaje, su forma de ver la vida, no cabe en ese sistema de justicia tan frío. En ese momento no solo pensé en el personaje, sino en todas las personas que no pueden defenderse por sí solas, que no pueden ser escuchadas, que el sistema olvida lo que son, o sea,
sus condiciones y sentí la verdad rabia, impotencia y a la vez ternura, que esto es lo que hace pues el cine impresionista. Creo que no solo te explica notas de armonía, simplemente te arrastra con lo que ves, con lo que escuchas y tú decides qué hacer con eso. También me dolió mucho la forma en la que los demás personajes van cambiando. Al principio muchos lo tachaban como un tonto, como alguien inútil, pero poco a poco su bondad y su forma de amar a su hija los transforma. Creo también que hay una conmoción fuerte y que la película no solo conmociona, sino invita a cambiar la forma en la que veo a las demás. Me cuestioné cuántas veces yo he juzgado a alguien sin conocer su historia, me ha faltado empatía y desde ahí viene mi reflexión, que porque el cine no solo debe hacernos llorar, sino también hacernos pensar. Y a mí realmente esta película me hizo reflexionar el cómo la justicia muchas veces se aleja de lo humano, cómo se castiga la diferencia en lugar de protegerla, y sobre todo me hizo pensar en el amor como resistencia, como Memo y su hija no solo se aman, sino sostienen mutuamente pues un mundo para ellos y que todo está en su contra. Me fui con esa sensación muy fuerte. La ternura también puede ser revolucionaria, no es debilidad, es fuerza, y también esto me dejó claro que ser justos no solo es seguir leyes, sino que ver al otro como con compasión. Y pues creo que esta película no solo la vemos, sino también la sentimos, nos hace llorar, también nos hace querer ser mejores. Y desde el análisis impresionista, eso es lo más valioso, que el cine nos transforme por dentro y que esa transformación nos acompañe mucho y después de acabar la película.